Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral Conclu Perú, numeral Conclu Perú. Recibo todos sus comentarios en mi cuenta en Twitter, que es @JosemanuelCNN, @JosemanuelCNN. La Fiscalía del Perú ha solicitado al Poder Judicial este jueves que prohíba la salida del país por 12 meses al expresidente Martín Vizcarra, investigado por sospechas de actos de corrupción. El Poder Judicial informó a su vez en Twitter que la audiencia para decidirlo será este viernes. A pesar de esto, a Vizcarra aún no se le han presentado cargos penales derivados de la investigación que lo terminó por correr de la presidencia. Se vienen produciendo varias protestas en la capital, así lo informamos al comienzo de este informativo a través de nuestra compañera Jimena de la Quintana. Tenemos más información sobre estas protestas. Vamos nuevamente con Jimena de la Quintana. A pocos metros míos, 50 metros míos más o menos, está la Plaza San Martín, donde la gente se empezó a concentrar desde muy temprano. Ya las personas que estaban aquí se han retirado, pero con algunas personas y un grupo de policías se han enfrentado en esta zona, y lo que pueden ver obviamente es cómo ha quedado la calle, con piedras, algunos cartuchos también, me voy a tratar de acercar para que los puedan ver, de bombas lacrimógenas que quedan. Ahora, nosotros le preguntamos al jefe de la policía, al jefe de la región Lima, cuál iba a ser el plan, o cuál iba a ser la actitud, el comportamiento de la policía con respecto a los manifestantes. Lo que nos dijo en un primer momento es que básicamente ellos lo que querían era resguardar la marcha y, garantizar el derecho a la protesta que tienen todos los ciudadanos, pero que ellos, como ocurrió días atrás, lo que intentaban también es que los manifestantes no cruzaran la barrera que había hecho la policía para evitar que estas personas llegaran al Congreso de la República o a Palacio de Gobierno. Lamentablemente los enfrentamientos se han dado, lamentablemente han habido muchas bombas lacrimógenas el día de hoy. De hecho, nosotros nos vimos atrapados en algún momento en este lugar y no pudimos salir justamente por la gran cantidad de humo y la gran cantidad de bombas lacrimógenas que habían. Y bueno, es básicamente lo que ha ocurrido el día de hoy en esta gran marcha nacional. Todo esto es consecuencia del proceso de vacancia que llevó a cabo el Congreso en contra del expresidente Martín Vizcarra. Pero ¿cuál es su situación legal? Lo vamos a conversar con mi siguiente invitado. Le doy la más cordial bienvenida a Ángel Fernando Ugaz Segarra. Él es abogado del expresidente Martín Vizcarra. Señor Ugaz, mi primera pregunta es, ¿fue un error del expresidente en su momento, mientras se estaba defendiendo del Congreso, no consultar, no acudir al Tribunal Constitucional para evitar lo que terminó pasando y que fue totalmente inexorable? Muy buenas noches. Yo no considero que fue un error. Yo creo que, en principio, en el Perú existe un equilibrio de poderes, existía un equilibrio de poderes, ya había pasado una primera vacancia y no había tenido sus frutos, porque en una primera etapa se entendió que existió un despropósito, era desproporcional, y existió un exceso en el planteamiento del Congreso para con el Ejecutivo, de tal manera que con este antecedente, digamos, esta segunda vacancia que venían por motivos, digámoslo así, menores que la primera vacancia, y digo yo menores porque, si bien es cierto, se generó toda una especie de afirmaciones de algunos ilícitos, de afirmaciones por parte de colaboradores eficaces de algunos ilícitos penales, pero que en verdad las investigaciones estaban en diligencias preliminares y eran dichos de determinadas personas, de tal manera que la confianza estaba en plena, y ha existido, en el Perú se le llama una repartija de funcionarios públicos para asumir algunos ministerios, correcto, y a propósito de intereses espurios es que se ha dado esta segunda vacancia. Sí, vamos a ir ahí si le parece, pero mi siguiente pregunta tiene que ver con un comentario que hizo precisamente la presidenta del Tribunal Constitucional el día martes en el Diario del Comercio, y ella dijo textualmente que un poder no puede legislar, administrar y juzgar. Fue muy claro en ese planteamiento.
¿Pudo haber hecho más el presidente Vizcarra? ¿Pecó de ingenuo? Bueno, en realidad, hacer lo correcto, pienso yo, no es ingenuidad. Hacerlo constitucional, pienso que no es ingenuo. Yo creo que hay una cultura errada en muchos países latinoamericanos que cuando no se utiliza la picardía, no se, digamos, esté en adelanto, en avanzada, correcto, tratando de soslayar o limitar algunas funciones, algunos poderes, es que uno, digamos, se vuelve supuestamente más diligente. Y eso no es correcto afirmarlo en este caso. En verdad, el Congreso ha excedido sus funciones. Existe actualmente una demanda competencial en relación ya a la primera solicitud de vacancia que el Tribunal Constitucional está pendiente de resolver, y justo la primera demanda competencial se planteó porque lo que estaba haciendo el Congreso, como su pregunta lo ha afirmado, lo que está haciendo es copar el Ejecutivo, copar el órgano jurisdiccional, porque ellos son los que van a nombrar ya los miembros del Tribunal Constitucional y legislar. Sí. De tal manera que es un propósito absoluto lo que está haciendo, correcto, e inconstitucional. Bueno, esa no fue una afirmación mía, fue una afirmación... Sí, le decía que no fue una afirmación mía, fue una afirmación de la presidenta del Tribunal Constitucional. Pero, ¿qué ganarían acusando al expresidente Vizcarra 5 personas, 5 colaboradores eficaces, a riesgo de perder esta cualidad cuando todos están insistiendo al unísono en el mismo argumento? Vale decir que el presidente Vizcarra, cuando era gobernador de Moquegua, habría recibido de 2 empresas constructoras supuestamente sobornos. Bueno, hay más de 1.000 millones de razones por los cuales hay colaboradores eficaces que, para tratar de exonerarse de responsabilidades en un proceso que tiene más de 5 años, que se llama el proceso del Club de la Construcción. Durante 5 años están siendo investigados este Club de la Construcción. Luego, hace más de 2 años, existen estos aspirantes de colaboración eficaz. Y al final del segundo año se acuerdan, correcto, sobre hechos que se habrían sucedido en el año 2013. ¿Todo con qué fin? Con el fin de exonerarse de responsabilidad penal. No existe ni una sola prueba directa de entrega de dinero a el expresidente Martín Vizcarra. Sí. Tengo que hacer una breve pausa. Estoy conversando con Fernando Ugaz Segarra, él es abogado del expresidente Martín Vizcarra. No se vaya, continuamos en 3 minutos esta conversación. Estoy conversando con Fernando Ugaz Segarra, abogado del expresidente Martín Vizcarra. Abogado, el Tribunal Constitucional, usted lo decía, se va a pronunciar la próxima semana sobre lo que es exactamente incapacidad moral. Si esa incapacidad moral es algo diferente a lo que interpretaron los legisladores, ¿qué van a hacer ustedes? Bueno, en principio yo creo que es una buena pauta. Lo que la OEA le ha dicho al Tribunal Constitucional, que determine la legalidad y la legitimidad de la actuación del legislativo, es una muy buena pauta. Esperamos que esto sea así, que el Tribunal Constitucional describa que el legislativo no puede entrar a fueros y a limitar funciones, alcances, competencias del Ejecutivo, y por ende, ya con la resolución del Tribunal Constitucional, definitivamente que, siendo ya el máximo intérprete de la Constitución, definitivamente que se van a hacer respetar los fueros, ¿no? Y definitivamente se tiene que, en amparo de la ley del imperio del derecho, se va a tener que ejecutar algunas medidas de garantías constitucionales para tratar de restablecer las situaciones en su anterior, digamos, situación de los hechos, ¿no? Pero perdone que lo interrumpa, el Tribunal Constitucional ha sido sumamente claro en que cualquier determinación que tome no va a tener un efecto retroactivo. Entonces, ¿cómo es eso? Bueno, lo que pasa es que el Tribunal Constitucional no tiene efectos retroactivos, pero que el Tribunal Constitucional, su decisión no tenga efectos retroactivos, no significa que los ciudadanos no puedan interponer acciones para que se ponga en cuestión actos que han sido inconstitucionales, de tal manera que
en una nueva revisión a propósito de la jurisprudencia, correcto, esta se pueda revisar. Definitivamente creo que va a ser un debate alturado, democrático, sano, correcto, porque nadie quiere un Estado, digamos, ilegítimo en el país. Durante la diligencia de hoy, por ejemplo, de la declaración del expresidente Martín Vizcarra, ha tenido que ser suspendida porque todo Lima ha sido tomada, correcto, por manifestantes, protestantes, de tal manera que hay que darle una viabilidad democrática, y si el Tribunal Constitucional da una pauta, yo creo que existen los canales jurídicos para poder que se revise estas decisiones por parte del legislativo, decisiones inconstitucionales. Le pido un sí y un no como respuesta, si es tan gentil. ¿Eso implicaría un eventual regreso del expresidente Vizcarra al cargo de la presidencia? Mire, yo creo que sí. Yo creo que sí. Sobre esto hay un hondo debate en el país, correcto. Y yo creo que nuestro Estado democrático de derecho se funda en que nuestras altas autoridades son representantes del pueblo. Y no nos merecemos un Estado sin legitimidad, nos merecemos un Estado legítimo, un gobierno legítimo, no inconstitucional. De tal manera que en amparo de la Constitución, yo creo que si se restablecen las cosas sería lo correcto. Abogado, me queda muy poquito tiempo, le pido brevedad. ¿Usted confía plenamente en la Fiscalía? Se lo pregunto con la mano en el corazón, porque usted sabe que la Fiscalía de su país ha recibido muchas críticas precisamente por medidas que ha tomado en el pasado contra políticos y exmandatarios. Mire, para mí el doctor Juárez Atoche, así como el doctor Chirre, son funcionarios de altísima responsabilidad, son funcionarios que entendemos que están tratando de hacer lo mejor dentro de los alcances de su competencia. Hay actualmente una contienda competencia que tiene que ser resuelta por el fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde. Me parece gente muy profesional, muy competitiva, correcto, pero que sin embargo tiene que tomarse su tiempo para revisar el material probatorio. Entonces, a nosotros nos queda más que confiar en nuestras autoridades y que tengan un tiempo adecuado para que puedan resolver y prontamente archivar el caso. Abogado Ángel Fernando Ugaz Segarra, abogado del expresidente Martín Vizcarra, que esta noche nos ha hecho una revelación que no habíamos visto, que considera usted precisamente que el presidente tiene posibilidades de volver al Palacio de Gobierno. Probablemente va a ser titular el día de mañana. Gracias por estar con nosotros. En conclusiones, buenas noches, hasta pronto. Muy buenas noches. Nosotros hacemos una brevísima pausa y ya regresamos con la última parte del programa. Gracias.